Buenas tardes, regresamos aquí en Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy nos encontramos en el estado de Nuevo León. Estamos realizando un documental referente al estado laico y a la modificación al artículo 24. Y el día de hoy está con nosotros el presidente del Foro Cívico México Laico. ¿Cuál es su nombre? Licenciado José Guadalupe Calderón Ixticapán. Licenciado José Guadalupe, si nos podría mencionar para el medio de Emblemas TV, ¿cómo es que inició todo este movimiento aquí en el estado de Nuevo León? Sabemos que es en todo el país, pero a nosotros nos interesa ahorita en este momento el estado de Nuevo León. Los ciudadanos de Foro Cívico México Laico despertamos el día 16 de diciembre del 2011 con una mala noticia, que el 15, un día antes, el Congreso de la Unión, los diputados federales, habían aprobado una reforma a nuestra Constitución y precisamente el 24 constitucional. A partir de esa mala noticia, los ciudadanos nos organizamos para poder convencer a las autoridades de que dicha reforma traería graves consecuencias jurídicas e históricas y era un retroceso histórico porque México ya había pasado esa etapa de obscurantismo y de guerra sucia. Entonces Foro Cívico México Laico emprendió una lucha a partir de entonces. También nos podría decir para nuestro medio, ¿cuáles fueron las fechas importantes que ustedes han estado en este movimiento? Sabemos que después del 15 de diciembre y a partir también de enero hicieron varias manifestaciones, que nos platicara para nuestro medio una cronología, si fuera posible, de los acontecimientos de lo que ha realizado este Foro Cívico México Laico, por favor. Como primer paso, el día 27 de enero, pues con esa gran preocupación, nosotros convocamos a los medios de comunicación aquí en la ciudad, en uno de los hoteles muy prestigiados del centro de la ciudad, donde convocamos los medios de comunicación a una conferencia de prensa, donde Foro Cívico México Laico y otras organizaciones daríamos a conocer cuál era nuestra postura con respecto a la pretendida reforma. A partir de entonces, los medios de comunicación se enteraron, porque hasta entonces los medios de comunicación desconocían qué es lo que estaba sucediendo. Pero a partir de esa conferencia de prensa que puntualmente nos hicimos presentes, a partir de entonces empezó pues una labor, un trabajo muy grande que Foro Cívico ha venido realizando. Ese fue el primero. El segundo, muy importante, fue que se convocó para el día 1 de febrero una mega marcha que partiría de la Alameda Mariano Escobedo a Palacio de Gobierno. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad era de decirle a los diferentes niveles de gobierno que esa reforma al 24 es violatoria a los derechos humanos, era violatoria a las garantías individuales, era violatoria a todas luces, y queríamos que nuestra voz se escuchara tanto en el Palacio de Gobierno como el Congreso del Estado. Y ese fue uno de los eventos importantes que se llevaron a cabo. Posteriormente a ello, el 12 de marzo, presentamos unos escritos en el Congreso del Estado donde nosotros solicitamos al Congreso del Estado que emitieran un exhorto a los senadores de la República y a los diputados federales que dicha reforma no estaba a la altura de los nuevoleoneses, y cosa que esa solicitud hecha por Foro Cívico México Laico, pues encontramos esa respuesta con los diputados, y el 12 de marzo del presente año los diputados de esta legislatura emitieron el exhorto a los senadores de la República. Posteriormente seguimos nosotros trabajando, hicimos algunas ruedas de prensa, convocamos a los medios de comunicación. Posterior a ello, entregamos a este Congreso más de 17,000 firmas de ciudadanos nuevoleoneses donde estaban en completo rechazo al artículo 24 constitucional. Después de esa entrega, se hicieron presentes más de 2,500 infantes menores de edad haciendo valer sus derechos civiles y su derecho a opinar, y se manifestaron también en el Congreso del Estado entregando en oficialía de partes un documento donde los niños también estaban en total desacuerdo a esta reforma. Acciones como estas y muchas otras más que puedo citar, Foro Cívico México Laico incansablemente ha llevado a cabo hasta estos días. Es muy interesante toda la información que nos acaba de dar para nuestro medio, ya que el Estado laico aquí en nuestro país es muy importante porque es la libertad y la soberanía del país. Pues no sé si quiere agregar algo más antes de terminar esta entrevista, por favor. Bueno, pues yo hago un llamado a los congresos de los estados de la República, aquellos congresos que no han rechazado esta reforma, y felicito a aquellos congresos que ya lo hicieron, como el Congreso de Michoacán,
Michoacán, el Congreso de Zacatecas, el Congreso de Baja California Norte, el Congreso de Oaxaca y otros congresos más que lo han rechazado, y creemos que en estos próximos días de hoy 21, mañana 22, a más tardar el día jueves, el Congreso del Estado de Nuevo León hará exactamente lo mismo, ya que la legislatura de este Congreso están convencidos que dicha reforma no es necesaria. Entonces hago un atento llamado a los congresos de los estados a que se sumen a los congresos que lo han hecho con altura de miras y con una actitud democrática, porque México es lo que ocupa, unos congresos que no solamente sean oficialía de partes de los congresos federales, sino que con altura de miras puedan dar una respuesta a los mexicanos y en este caso a los nuevoleoneses. Licenciado José Guadalupe Calderón, nuestro medio le agradece. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Sin duda alguna es un gran esfuerzo que ha hecho el Foro Cívico México Laico en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y nosotros vamos a continuar en un momento más con este documental. Regresamos a Emblemas TV. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. El día de hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y estamos con un ciudadano de esta región. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Marcos Velasco. Señor Marcos Velasco, ¿sí nos podría decir para nuestro medio de Emblemas TV, usted qué piensa referente a la modificación al artículo 24? Bueno, que es una modificación que no estamos pidiendo a los ciudadanos y que en ninguna manera conviene ni al Estado de Nuevo León, ni mucho menos a todo el país de la República Mexicana. Es una modificación que viene pues a alterar nuestros derechos como ciudadanos y de nuestros hijos también. Pero ¿en qué sentido usted dice que viene a modificar? ¿Y en qué sentido dice que perjudica a los ciudadanos? Sí nos gustaría saber para nuestro medio cuál es el contenido que usted cree que esté mal este artículo 24, por favor. En el contenido en el cual quieren modificar el Estado laico que atenta contra la educación de nuestros hijos y con el cual se daría libertad a que la educación religiosa entrara en las escuelas. ¿Y qué pasaría con esto? En que muchos de los que pues son de las minorías religiosas vendrían o pasarían a ser afectados con esta modificación del artículo 24. Usted habla de la educación. ¿La educación cómo va a ser? Pues va a ser religiosa, pasaría de ser laica a ser una educación religiosa en el cual las escuelas públicas permitirían el acceso a religiosos para que dieran pues educación a nuestros hijos, a la niñez mexicana, a la niñez nuevoleonés, para que ellos aprendieran religión en las escuelas, lo cual no debe de ser permitido porque nuestro Estado debe de garantizar el Estado laico, la educación laica, por lo cual no debe entrar la religión en la educación. Pues le agradecemos al ciudadano Marcos Velasco que el día de hoy nos ha concedido esta entrevista. No sé si quiere agregar algo más antes de terminar. No, pues que nos unamos todos los ciudadanos, ¿verdad?, para protestar en contra de estas cosas que nuestros gobernantes quieren hacer sin que nosotros como ciudadanos lo pidiéramos, sino que es algo que pues no necesita nuestro país y que afectaría a cada uno de nosotros, a nuestros hijos. Pediríamos, ¿verdad?, a nuestros gobernantes, congresos estatales, que pues rechacen estas cosas porque vienen a afectar nuestra libertad y nuestras convicciones a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Regresamos a Emblemas TV, el poder de la imagen y de la información. Nos encontramos aquí en la ciudad de Monterrey realizando algunas entrevistas con expertos referente a la ley y la modificación al artículo 24. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Benjamín Ramírez. Licenciado Benjamín Ramírez, ¿sí nos podría mencionar para nuestro medio cuál es el trasfondo que hay en este artículo 24 y por qué esta modificación a este artículo, por favor? Sí, el trasfondo que se tiene es de que en la pretendida reforma del artículo 24 se quieren violar los derechos que tenemos todas las personas en el sentido de educación, con ello pretendiéndose infiltrar educación religiosa en las escuelas, cosa que totalmente se rechaza, toda vez que debemos nosotros tener la instrucción religiosa en los templos.
pero educación escolar en las escuelas debe estar totalmente separado. Es lo que nosotros consideramos en este ámbito. ¿Y usted qué opina? ¿Que este artículo se debe de aprobar o rechazar y el por qué? En nuestra consideración, este artículo se debe rechazar, definitivamente. Es mi pensamiento que nosotros no hemos pedido ninguna reforma y como yo, hay muchas personas que consideramos lo mismo. No hemos pedido esta reforma. Entonces, solamente considero que nos perjudica y hay muchos otros problemas sociales los cuales se deben atender. Vivienda, salud, educación, otros problemas realmente importantes y esto no lo ha pedido el pueblo de México. Licenciado Benjamín, no sé si quiera agregar algo más a esta entrevista, por favor. Considero yo que en este caso se requiere el apoyo de todas las personas, no solamente nosotros que integramos el Foro Cívico México Laico, sino de todas las personas que se quieran adherir a este movimiento, porque realmente nosotros pensamos que perjudica, no viene a ayudar esta reforma, viene a perjudicar. Todas aquellas personas que se quieran adherir, por supuesto que lo pueden hacer y estamos para formar todos un equipo en contra de este artículo 24 constitucional. Licenciado Benjamín, nuestro medio le agradece esta entrevista que nos concede. Muchas gracias. Gracias. Regresamos en un momento más a las entrevistas aquí en Emblemas TV.